Ok, bien. Entonces la idea de hoy va a ser ver la parte de estática, ¿sí? La idea va a ser que trabajemos tanto estática con y sin rozamiento, pero que también veamos la parte de momento, ¿sí? Que es entre las tres cosas es lo más importante de esta parte, ¿sí? Mi idea es que puedan aprender a manejarse con los diagramas de fuerza, con los diagramas de cuerpo libre, ¿bien? Y les voy a dejar unos problemas resueltos, pero lo que más me va a importar a mí son los planteos de las ecuaciones y los planteos de la fórmula. Lo que es la resolución, bueno, van a ser despeje de ecuaciones, ¿sí? Eso se los voy a dejar a ustedes. Y les voy a pasar una página que yo armé con ejercicios resueltos, que, bueno, tiene los planteos, los diagramas de fuerza y las resoluciones para que tengan de ejemplo también. ¿Sí? Bien, empecemos. En estática vamos a tener dos tipos de momentos, dos tipos de sistemas de fuerza. El primer caso va a ser un sistema de fuerzas concurrente, ¿sí? Porque veo que todas las fuerzas van a converger a este punto, ¿sí? Entonces, como todo va a pasar por ese punto, la W, esta cuerda y esta otra cuerda, yo voy a trazar un diagrama, un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Y a partir de ahí voy a ver que este cuerpo, voy a concentrarlo en ese punto que está acá, y voy a decir, bueno, yo no quiero que este punto no se mueva ni vertical, ni horizontalmente, ¿sí? Esa es la idea de estática, plantear esa situación, que en las fuerzas concurrentes el cuerpo no se desplace ni horizontal ni vertical. Entonces veo qué fuerzas están actuando sobre ese punto. Y tengo estas tres, ¿sí? Tengo el peso que parte de ese punto hacia abajo y tengo dos cuerdas que lo sostienen que parten hacia arriba en direcciones diferentes, ¿sí? Con dirección me refiero a ángulos distintos. Ahora bien, yo tenía este ángulo y tenía este ángulo. Lo que más voy a resaltar acá es que este ángulo va a ser igual a este. ¿Por qué? Por este principio de alternos internos. ¿M? Donde voy a decir, bueno, este ángulo es exactamente el mismo que tengo acá. Por lo tanto, este va a ser igual a este que está acá. Bien, son alternos internos. Y este va a ser el mismo que está acá. ¿Sí? Entonces ahora veo que yo lo que yo quería en un principio era que el cuerpo no se desplazara ni horizontal, perdón, ni horizontal ni verticalmente, ¿sí? Para que el cuerpo no se desplace ni horizontal ni verticalmente, tengo que ver esta fuerza como una fuerza que va en sentido horizontal hacia la derecha y una fuerza que va en sentido vertical y hacia arriba. Y entre las dos me generan esta fuerza que es diagonal. ¿Sí? Esta fuerza yo no puedo usarla en su forma vectorial porque lo que yo voy a sumar son direcciones horizontales y direcciones verticales. ¿Sí? No trabajo nunca con direcciones que son diagonales o con una inclinación o dirección diferente. Bien, por lo tanto, si esta va en diagonal hacia arriba y hacia la derecha, tengo una parte que va hacia la derecha y la otra que va hacia arriba. Y esta es diagonal hacia arriba y hacia la izquierda, o sea que tengo una parte que va hacia la izquierda y otra parte que va hacia arriba, ¿sí? Entonces, ya tengo descompuesta estas fuerzas que están en verde, que no estaban en mis ejes, ahora sí están descompuestas en fuerzas que van por mis ejes. Esta y esta, todas las rojas van sobre el eje y todas las azules van a ir sobre el eje X. Entonces, sobre el eje X voy a plantear que el movimiento en el eje X sea nulo. O sea que todas las fuerzas que actúen sobre el eje X me den cero. Y en este caso digo, bueno, las fuerzas son T1X y T2X. ¿M? Y T1X va hacia la derecha, T2X va hacia la izquierda. Por lo tanto, T1X suma por ir hacia la derecha y T2X resta por ir hacia la izquierda.
Y en sumatoria de fuerzas verticales, yo quiero que el cuerpo no se eleve ni tampoco se caiga, o sea que voy a ver cuáles son todas las verticales, que en este caso es T1I, T2I, apuntan las dos hacia arriba, y tengo la W que va hacia abajo. Bien, hasta acá, ¿cómo vienen? Vos, Mari, después derivás. Dicen que bien. Ok, genial. Bien. Entonces, si yo quería resolver, Martín, sí, decime. ¿por qué T2i es negativo si va para arriba? Acá va un más, perdón, va un más, ahí, Ah, bueno, gracias. va un más, discúlpeme, sí, eso también estuve tratando de arreglar algunas cosas y sé que se me pasó. T2i y T2i, T2i y T1i van las dos hacia arriba. Y el peso es el único que va hacia abajo, ¿quedó claro? ¿Sí? Dale, Bien, gracias. sí, discúlpame, y mil gracias. Lo voy a corregir en la presentación. Entonces tengo acá, para estos datos, digo, bueno, tita 1, o sea, este ángulo que está acá, vale 60 y tita 2 vale 30 grados, y mi peso va a valer 500 newton. Y bueno, yo sabiendo que solamente voy a plantear fuerzas verticales y fuerzas horizontales, planteo con estos datos, intentaré sacar cuánto vale T1, que es este que está acá, y cuánto vale T2, que es este que está acá. Fíjense que tengo dos ecuaciones, planteo solamente, perdón, tengo dos incógnitas, planteo solamente dos ecuaciones. Entonces, bien, tomo cualquiera de las dos. Yo voy a arrancar con la horizontal, ¿sí? La azul. Sumo todas las fuerzas azules y digo, bueno, T1X es la componente adyacente de esta fuerza. Bien, todos saben que el adyacente de un ángulo es el coseno de ese ángulo, ¿sí? Por lo tanto, T1 por el coseno de su ángulo, que es 60, menos T2, T2X, que es T2, por el adyacente de su ángulo, o sea, coseno de 30, es igual a 0. Fíjense de esta ecuación, si yo despejo me queda T1X igual a T2X, o sea, me queda esto. T1 coseno de 60, T2 igual a T2 coseno de 30. Donde, sí, no sé por qué puse T1. Bueno, lo que pasa acá es que coseno de 60 vale un medio. Eso me falta. Coseno de 60 vale un medio, o sea que me queda T1 sobre 2. Eso pueden hacerlo en la calculadora si quieren. Y ya el coseno de 30 tenía un número más feo, entonces no lo puse, pero coseno de 60 es un medio, y el un medio pasó para el otro lado, entonces me quedó 2 por esto. ¿Bien? 2 por T2 coseno de 30. Entonces yo tengo un valor para T1, ¿sí? Ahora bien, cuando voy a la sumatoria de fuerzas verticales, tengo T1I, acá ven que puse bien el signo, ¿sí? T1I más T2I menos W igual a 0, o sea que T1I más T2I vale W, acá me queda ya igualado a W, ¿bien? Y donde voy a decir, bueno, T1I, perdón, T1 vale 2 por T2 coseno de 30, ¿bien? O sea que acá donde está T1 yo voy a reemplazar por 2T2 coseno de 30. Reemplazo, hago las cuentas, esa parte no me va a importar, pero resultó ser que a mí me quedó 1,5 por T2. Todo este reemplazo por seno de 60 me dio 1,5. Pueden hacerlo en la calculadora, no hay ningún problema. ¿Mm? Y tenía T2 por seno de 30 y seno de 30 es 0,5. ¿Sí? Entonces, seno de 30, 0,5 por T me quedó 0,5 por T2.
Y todo esto, seno de 60, coseno de 30, este 2, todo eso me dio 1,5. Entonces me quedó 1,5 por T2. Eso igual a, vamos a poner esto en un lado, 500. Y desde ahí saqué que si despejo T2, me queda T2 igual a 250 Newton. Y cuando reemplazo T2 en esta parte que está acá, T1 valía 433 Newton. ¿Sí? ¿Alguno se perdió? Lo único que hice fue reemplazar T1 en esta ecuación de acá. Hice las cuentas y para ahorrárselas a ustedes puse directamente el 1,5. ¿Sí? Igual vamos a resolver problemas en vivo. Bien. Así Preguntan que de dónde salió el 2 en la ecuación de T1. coseno de 60 vale un medio. Entonces fíjate que acá me queda un medio. ¿Sí? Si acá es un medio, este un medio está multiplicando, pasa para allá dividiendo, o sería, bueno, T1 sobre 2, porque esto es un medio. El 2 que está dividiendo pasa para acá multiplicando y me queda 2 por esto. ¿Mm? ¿Listo? ¿Estamos? Sí. Bárbaro, buenísimo. Bien. Este es un caso de fuerzas concurrentes, porque ven que todas concurren, vale la redundancia, o todas parten desde este mismo centro. ¿Sí? Bien, y solamente tengo que ver cuáles son las fuerzas que están partiendo desde ese centro. En este caso es la fuerza de este peso W, la fuerza de esta cuerda 1 y la fuerza de esta cuerda 2. ¿Mm? Bien, pero ¿qué pasa en este caso? En este caso, lo que yo tengo es muchas fuerzas, F1, F2, este peso, que es el peso de esta barra, y acá voy a tener una fuerza que es la fuerza de este apoyo. Que en física y en otras materias más, a esto le vamos a llamar reacción. ¿Sí? Cuando ustedes les piden una reacción, calcular una reacción, lo que están pidiendo es cuál es la fuerza que hace uno de los apoyos. ¿Sí? Pero acá veo que esta fuerza ya, por ejemplo, estas dos no concurren o no van al mismo punto que esta. Entonces ya en este caso las fuerzas no son concurrentes. Pero si no lo llego a ver, bueno, vemos cuáles son las fuerzas que actúan. Veo que acá estaba esta reacción sobre el punto A, tengo este peso de la barra y tengo esta fuerza 1 y esta F2. Y no van todas al mismo lugar. Entonces acá puede pasar una cosa más, además de que el cuerpo se desplace horizontal o vertical. Y esa acción extra que se puede dar es que este cuerpo rote, ¿sí? Piénsenlo así. Imagínense que todas estas fuerzas no están y que solo quedó F1. Si ustedes dejan fijo el punto A, bien, o sea que la tabla o la barra o lo que quieran que sea, no se mueve del punto A, esta fuerza F1 lo que va a hacer es esto, lo va a rotar en este sentido alrededor del punto A. ¿Me siguen hasta acá? Entonces esta F1 lo que va a hacer es un movimiento de rotación. Y si se mueve, o sea, si rota, se está moviendo, entonces para que esté estático yo debería también considerar que la rotación no se tiene que dar o que la rotación tiene que ser cero. Y ahí es donde entra el momento, ¿sí? El momento justamente es esa fuerza o esa magnitud que hace rotar un cuerpo. Bien, ya vamos a explicar bien de cómo trabaja el momento, pero vamos a decir por ahora, bien, y ya les voy a explicar bien por qué, que el momento de esta RA y de F2, si yo me paro en este punto A, va a ser cero, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿cómo sé que el momento en RA, el momento de RA y de F2 es cero? Bueno,
ya se los voy a escribir en la otra filmina, pero lo que vamos a decir ahora es que el momento justamente es la fuerza por la distancia, ¿bien? Y si yo estoy diciendo que este momento de estas dos fuerzas es cero, y quiere decir que sus distancias son cero, ¿bien? Pero todos ven que acá RA tiene una distancia cero a este punto A, ¿bien? Pero por ahí la pregunta será ¿por qué F2 también tiene una distancia cero al punto A? Y eso es porque no solo veo la fuerza, sino que voy a ver toda su prolongación, toda la recta de acción de la fuerza. Entonces, para tener momento yo tengo que tener fuerza y tengo que tener distancia. Yo veo que F1 tiene una distancia al punto A, que es esta de 2, ¿sí? Y veo que el peso de la barra tiene una distancia al punto A, que es esta de 1, ¿sí? Yo la escribí acá, pero las podría haber escrito sobre la barra también. Ahora veo F2 es lo mismo que actúe donde está o que actúe en cualquier parte de todo este sistema, ¿sí? O sea, esta flecha puede estar ahí, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, o en cualquiera de estos puntos. ¿Se entiende? ¿Me siguen hasta acá? No hay dudas. Sí. Perfecto. Bueno, seguimos. Cualquier cosa me avisas. Entonces, esta fuerza puede actuar sobre toda esta línea que es una prolongación de esta flecha. Pero veo que esta prolongación pasa por A, entonces su distancia es cero, ¿sí? F2 pasa por A, distancia cero. Y RA, bueno, RA ya veía que estaba sobre A, justamente, entonces la distancia también es cero. ¿Ven que no puedo marcar ninguna de estas con F2 y con RA? No hay distancia, por eso no marqué nada verde, porque no hay distancia entre esta prolongación y esta prolongación respecto al punto A. Estas dos fuerzas son concurrentes en A, pero las rojas no son concurrentes. Bien, entonces si yo, bueno, planteo el momento, bueno, no voy a ir con el puntero abajo. Si yo planteo el momento, veo que las únicas fuerzas que hacen momento son el peso de la barra, que es peso de la barra por distancia 1, porque así se define el momento, fuerza por distancia, y la fuerza 1 por su otra distancia que es de 2. ¿Por qué F2 y RA no los puse? Bueno, si era F2 por 0, me iba a quedar 0, no lo pongo, y RA por 0, que es la distancia también, me iba a dar 0, o sea que no lo pongo. Bien, y fíjense una cosa, yo más allá de esos momentos, yo lo que tengo que ver es cuál es mi sentido de rotación. O sea, fíjense que si yo paro este punto A fijo nuevamente, veo que la fuerza F1 haría este sentido de rotación. ¿Lo ven? ¿Sí? Alguien que me avise si no lo ve esto. Yo fijo esto y veo que si la barra o la tabla no se mueve de ahí, esta barra haría este giro. Y desde este punto, la barra haría este otro giro. Y yo voy a definir para mí ahora que el sentido de giro, este sentido de giro, que es un sentido de giro horario, vamos a decir que es positivo. Yo en realidad lo uso al revés, pero como la mayoría están acostumbrados a horario positivo, vamos a manejarlo así. Entonces yo viendo que esto tiene un sentido de giro positivo para el giro horario, entonces veo que la barra con esta fuerza hacia abajo hace un giro horario. Bueno, F1 tendrá un signo
positivo, eso como me molesta. Y tengo el peso de la barra, también hará un giro horario, o sea que las dos me quedaron positivas ahí. ¿Se entendió hasta acá? Si alguien tiene alguna duda, prende el micrófono o escribe y Mari me da una mano. Preguntan si cambia el signo si no pasa nada. ¿Cómo se cambia el signo? Calculo que se refiere a la convención con la que usas. Si Sí, cambio esta convención de signo, sí. no pasa nada. El tema es que vos tenés que respetarla en todo el problema. Si vos dijiste que este sentido de giro es negativo, lo tenés que respetar en todo el problema. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ¿Puedo seguir? Bien. sí, sí. Ok. Bien, esta fue lo que se me desconfiguró. Fíjense, entonces vamos a ver qué es lo más importante de momento. Estos son tips personales míos, ¿sí? Para que puedan manejarse bien con el momento, ¿sí? Momento dijimos que era fuerza por distancia, pero vamos a tener en cuenta estos tres tips. No voy a admitir que no conozcan estos tips, ¿sí? Así que antes de plantearme, antes de que planteemos cualquier problema o lo que fuera, quiero que estos tips los copien, le saquen captura a la pantalla, se graban un audio, lo que sea, pero estos tips los tienen que poder manejar para hacer ejercicios de momento, ¿sí? Y vamos a ver de qué se trata, ¿bien? Voy a ir despacio y cualquier cosa me paran, me preguntan, me consultan, ¿sí? La primera es que F, para poder plantear un momento, miro que F o su prolongación era esta recta punteada, o esta recta punteada, o esta recta punteada. Cada una de sus fuerzas tiene su prolongación, que también se le llama recta de acción, ¿sí? Quiero que esto lo anoten, lo graben, captura, lo que sea que les permita acordarse de esto. Si esta fuerza o su recta de acción o su prolongación pasan por el punto del momento, que en este caso es A, y me podrían preguntar, ¿puedo elegir otro punto? Sí, pueden elegir otro punto. Bien, entonces, ya veremos qué pasa si elegimos otro punto. Si elijo A, entonces si la fuerza o su prolongación pasan por A, el momento de las fuerzas, o sea, el momento de la fuerza que pasa por A es cero, ¿sí? Por eso habíamos dicho que F2 y RA tienen momento cero. ¿Por qué? Porque RA pasa por A. Y la prolongación de F2 pasa por A. ¿Queda claro? Supónganse que yo tomo este punto ahora, ¿sí? Este otro extremo. Vamos a llamarle B. ¿Cuáles son las fuerzas que no hacen momento en B? Que no hacen momento en B. Por acá Flor dice 1 y 2. Fuerza 1 y fuerza 2. ¿Todos lo ven? Si me paro en la mitad de la barra, ¿qué fuerza no hace momento? Sería el peso de la barra. ¿Mm? No sé si me contestaron eso, pero sería Pusieron fuerza esta, 2 y el peso de la barra. claro, fuerza 2 y el peso de la barra, exactamente. O sea que veo que en cualquier punto F2 no hace momento, ¿sí? Bien, vamos con otra cosa importante. Segundo punto, la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares, ¿sí? Eso también es clave. Fíjense que esta distancia 2 es perpendicular a F1 y esta distancia 1 es perpendicular a B. Bien, yo no agarré esta flecha y tomé esta distancia diagonal.
agarré este punto y tomé esta distancia diagonal, ¿sí? Siempre busqué una distancia que sea perpendicular a la fuerza, ¿sí? Eso ya les voy a dar, les voy a mostrar otro problema en el que vamos a ver cómo actúa esta fuerza y esta distancia perpendicular. Y la tercera es determinar una convención de signo. Yo puse que mi convención era horaria positiva, por lo tanto esta es horaria, va a ser positiva, y esta es horaria, también va a ser positiva, ¿sí? Entonces, viendo este problema, digo, bueno, me dan solamente un dato, a ver si esto me deja, ahí está. Me dicen solamente que el peso es 100 newton y que la longitud es 2 metros, o sea que todo esto es 2 metros, ¿bien? Y me pide sacar la fuerza 1, la fuerza 2 y esta reacción en A. Y solamente tengo un dato, una sola fuerza. Entonces, bueno, ¿cuántas incógnitas tengo? 3. Como tengo 3, debería plantear 3 ecuaciones. Pero ya sé que una tiene que ser de momento. ¿Por qué? Porque hay fuerzas que no concurren en el mismo punto. ¿Sí? Bien. Ahora bien, fíjense, vamos a decir que este es el punto A, ¿sí? Présteme atención. Este es el punto B y este es el punto C. ¿En cuál de los tres puntos me convendría tomar momento? ¿O en cuál, vamos a hacer más fácil, en cuál no me conviene tomar momento? ¿En B, A o en B o en C? en B. En B. ¿Por qué? Porque en B tengo un dato, ¿sí? Quiero que me vayan siguiendo en esto. B tiene una fuerza que era dato, que era 100 newton. A mí no me sirve tomar un momento acá que B esta no participe porque esta era un dato. Voy a elegir tomar momento, sí, anoten, graben, lo que sea. Voy a elegir tomar momento donde mayor cantidad de incógnitas haya. En A veo que F2 y RA desaparecen. Y las dos eran incógnitas, entonces elijo el punto A. En este punto C, F1 y F2 son incógnitas, o sea que también podría haber tomado momento en el punto C. Por ahora voy a tomar momento en A. Y digo, bueno, si tomo momento en A, tengo 100, que es este de está acá, esta PB, vale 100 por 1, porque si la longitud es 2 metros, el peso de la barra va a estar a la mitad. Eso siempre también, ¿sí? Los pesos de las barras, de los objetos, siempre están a la mitad. Entonces acá tendría 1 por 100. Y después F1 por 2. Pero fíjense que las dos giran en sentido horario. Bien. Entonces me quedaron las dos positivas igual a 0. Si yo despejo ahí F1, ¿por qué? Porque si está sumando pasa restando, el 2 pasa dividiendo y me queda 50 newton igual a menos F1, o sea que F1 me quedó menos 50 newton. ¿Qué quiere decir ese menos? Alguno que me diga. Que va para el otro lado, el sentido. Que va para el otro lado el sentido de quién. Te estoy leyendo las respuestas. Por eso, yo repregunto. Va para el otro lado el sentido de quién. F1. De F1, exactamente, ¿sí? O sea, no está mal que me dé negativo. Y tampoco es que la fuerza 1 es negativa, sino que apunta vectorialmente hacia otro lado, ¿se entiende? O sea que en realidad esta fuerza giraba en sentido antihorario o que la fuerza F1 apuntaba hacia arriba.
¿Me expliqué? Bien. Contrario a la convención que tomaste vos. Contraria a la convención que tomé, exactamente. ¿Por qué? Porque yo de entrada no sé para dónde van estas fuerzas. Entonces yo la dibujo, o sea, no tengan miedo en poner las flechas para donde a ustedes se les cante, ¿m? Porque si le da negativa va a apuntar para el otro lado, ¿sí? Entonces, no tengan miedo en elegir una convención ustedes. Yo acá elegí que esta iba para abajo y lo elegí mal, y por eso me dio negativa. Si la elegía hacia arriba me iba a dar positivo y estábamos todos chochos, ¿m? Pero quiero prevenirlos para cosas que les pueden llegar a pasar. ¿Me expliqué? Bien, acá veo una cosa. ¿Tengo fuerzas horizontales? Además de F2. No. Entonces F2 tiene que valer cero. ¿Sí? Porque no hay otra fuerza horizontal acá. Bien. O sea que esto solamente está apoyado ahí. Bien. Y no hay ningún desplazamiento horizontal, o sea que esta fuerza vale cero. O tiene que valer cero para que esto no se mueva. ¿Me expliqué? Y si el peso de la barra vale 100 newton hacia abajo, y esta F1 dijimos que valía 50 hacia arriba, y bueno, RA me tiene que completar los 100. O sea que RA vale 50. ¿Por qué? Porque acá tengo 50, acá tengo 100, entonces esta que va hacia arriba tiene que tener 50. Así hago 50, 50, y estos 100, ahí ya tengo los 0. ¿Sí? 50 hacia arriba, y los 100 hacia abajo ya me hacen 0. ¿Sí? Si mal no me equivoco, la presentación esta creo que termina acá. A ver. Sí, termina acá. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Preguntan si Díganme. podrías Sí. explicar de nuevo cómo sacaste F1. Ah, bien. Fíjense. Bueno, acá tenía el momento respecto al punto A. Bien. F2, ¿qué distancia tiene? Cero. Como tiene cero, ¿no? Mi momento es cero. ¿Sí? O sea, porque F2 por cero, cero. RA, también la distancia es cero, o sea que RA por cero me daría cero. Pero PB, que es el peso de la barra, está a una distancia siempre que es la mitad de la longitud total. Y si la longitud es 2 metros, la mitad me va a dar 1 metro. ¿Sí? O sea que tengo esta fórmula que está acá, peso de la barra por distancia 1, que es la misma que planteamos en la filmina anterior. ¿Mm? Y el signo positivo, ¿por qué? Porque yo dije que si giraba en este sentido, era positivo. Y veo la flecha que me la haría girar en este sentido. Entonces es positiva. Y veo que después la otra fuerza que tiene distancia es la fuerza 1. Bien. Entonces, esta distancia es el largo total de la barra, que ya sabía que era 2 metros. ¿M? Entonces, F por la barra, eh, perdón, F por la longitud de la barra, que es 2 metros, sería la otra parte del momento. Ahí tengo F1 por la distancia de 2. Y despejé acá, o sea, lo que hice fue pasar F1 restando, me queda menos 2 F1, y cuando pasa el menos 2 dividiendo me queda, porque esto es 100 por 1 100, entonces 100 dividido menos 2 me da menos 50. ¿Me expliqué? Sí. ¿Seguro? Eh, Bien. Sí. Preguntan si Tengo... podés repetir lo de la reacción. ¿Qué pasó? Ah, la reacción. La reacción es una fuerza que se produce en un apoyo, ¿sí? Fíjense, la reacción pasa justo por el punto A.
O sea, en este apoyo hay una fuerza que es RA, ¿sí? Esta fuerza va hacia arriba, ¿bien? Y yo tengo una fuerza F1 que yo había puesto que era hacia abajo, que era de -50. O sea que hacia arriba voy a tener, o sea, voy a ver que es de 50, ¿sí? Entonces tengo 50 acá, 50 acá y 100, o sea, perdón, tengo 50 acá, 100 hacia abajo, esta fuerza al final va hacia arriba, porque fíjense que tiene un signo menos, entonces en realidad es 50 hacia arriba y si tengo -100 más 50, o sea, veo todas las fuerzas que son verticales, RA, peso de la barra y F1. Si el peso de la barra es -100 y esta es +50, entonces tengo -100 más 50, -50 hacia abajo, esta tiene que valer 50 hacia arriba para que la suma me dé 0. 50, 50 y el 100. En las tres me dan 0. ¿Queda claro ahí? Sí, Bien. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Ustedes están viendo toda mi pantalla. ¿M? Les voy a dejar un par de planteos, ¿sí? Total tenemos hasta las I10 y ahí vamos a cortar, bueno, porque arrancamos I10. ¿M? Fíjense, suponemos que pongo otro problema, ¿sí? Vamos a poner un problema así medio complicado. ¿Siguen viendo mi pantalla? ¿Ven este photo escape? sí. Ok. Supónganse eso que tengo, ¿no? Y acá tengo 30 grados. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. ¿Bien? Tengo 30 grados. Y acá vamos a ponerle 60. No. Ah, se me colgó. Denme un segundito. Bueno, esto pasa en vivo. Ok. Acá tengo 60. Mm, ok, se va a tomar su tiempo esto. Eh, bien, la idea va a ser esta. Tengo ahí una barra. ¿Volví? ¿Se me Sí. escucha? Ok. Tengo una barra, que es esta negra que está acá, y está sujeta por una cuerda. Martín, ¿Se me escucha? ahí está. Se te había ido. ¿Ahora? Sí, ¿Hola? Ahí está. Ahí va. Sí, se me está colgando, no sé por qué. A ver, voy a tratar de cerrar algunas cosas. Eh, mm, bien. Entonces, fíjense, con estos ángulos y un peso, vamos a ponerle directamente peso de la barra, no le voy a poner un peso colgado en el extremo. Bien. En la parte de dinámica, sí, por el tiempo vamos a ver también estática con rozamiento, ¿sí? Eso para que lo tengan en claro. Pues en la parte dinámica donde más usamos rozamiento, así que prefiero que la veamos ahí, esta parte de estática con rozamiento, ¿sí? Pero este problema no quería que me quede pasado de largo. ¿M? Entonces vamos a ver lo siguiente. Acá yo tendría un peso de la barra, ¿sí? Que no me interesa qué longitud, o sea, sí me interesa para el momento, pero no me interesaría a qué longitud está. ¿M? Fíjense, si yo miro este punto A,
todo lo que estoy agregando ahora no está siendo parte del problema, ¿sí? Yo voy a poner el nombre del punto ahí. Si yo miro este punto A, lo único dato que me dieron fueron esto, todos los datos los vamos a poner en negro. Bien, me dieron el peso de la barra y me dieron esos ángulos. Bien. Y me piden sacar la tensión y todo lo demás. ¿Sí? Entonces yo miro... Ahí, se corta. Se cortó, Martín. Sí. No sé si nos está escuchando a nosotros. de- Martín, está cortándose. ¿Podrías repetir? Se escucha todo cortado, Martín. Hola. Ahí. Ahí A volviste. ver. Sí, sí. Sí, mira, no sé qué onda. No sé si el internet o qué. A ver. Tengo el punto A. ¿Sí? Yo veo que esta barra, avísenme cuando no se escuche, no sé si lo voy a poder escuchar, ¿no? Esta barra no se hunde, ni tampoco se cae, ¿sí? Entonces, si no se hunde es porque hay una reacción en el apoyo, que es una reacción horizontal que la está empujando hacia afuera. Cualquier cosa, avísenme, pregúntenme, ¿sí? Y tampoco se cae, o sea, esta barra, eso, no se cae, ¿bien? Porque está esta reacción vertical que la empuja hacia arriba. Pero tampoco se hunde, o sea, tampoco va hacia la izquierda, porque está la reacción horizontal empujándola hacia la derecha. ¿Queda claro esa parte? Sí. Ok, bien. Entonces ahora voy a ver, mis incógnitas son esta T, el peso de la barra lo tengo, ¿m? ¿Sí? Y fíjense, y mis incógnitas son esta R horizontal, esta R vertical, la tensión y este peso de la barra, ¿sí? Pero bien, ¿dónde dijimos que íbamos a tomar momento? ¿Sí? Ante cualquier cosa, ¿qué es lo que dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a respetar los 3 tips que yo les di de momento, ¿sí? El primero me decía que si la fuerza pasa por el punto, la distancia es 0 y esa fuerza no hace momento. Bien, entonces, si yo tengo este punto A y este punto B, ¿dónde voy a elegir tomar momento? En A, En ¿sí? A. Porque en B, ¿qué sucede? Hay una fuerza que es una fuerza que es perpendicular, perdón, una fuerza que es incógnita, que es la T en B, pero en A hay dos fuerzas que son incógnitas. Entonces, entre anular dos incógnitas y anular solo una, y me voy a preferir anularme dos incógnitas, ¿sí? Entonces voy a elegir punto A. Muy bien, gracias por participar. Bien, entonces yo veo que acá las únicas dos fuerzas que harían momento respecto a ¿quiénes son? Son el peso de la barra, Antes de que ¿sí? avance, ¿podrías Sí, repetir? ¿No entendieron? ¿qué cosa? Que repitas cálculo. Puso no entendí. Ah, bien, bien, bien. A ver,
entre estos dos puntos, yo digo, bueno, acá, en este punto A, ¿cuántas incógnitas anulo ahí? Anulo dos incógnitas. Dos. Exactamente. ¿Por qué? Porque RH pasa por A y RB también pasa por A. ¿Sí? O sea, RB está ahí. Bueno, esto no. Ok. RB está ahí. ¿Sí? Entonces, si yo miro el punto A, veo que esas dos se anulan. ¿Está bien? Mientras que si miro el punto B, la única que se anula es solamente T. ¿Lo ves ahora? No sé el que había preguntado. Sí, Bien, entonces como en A se anulan dos y en B se anula una sola, y bueno, me conviene elegir ese punto A. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que hacen momento en A? Y bueno, las fuerzas que hacen momento en A son peso de la barra, Sí, claro, bebé. peso de la barra y esta T. ¿Sí? Ahora, fíjense, bueno, peso de la barra es más simple, ¿sí? Porque el peso de la barra, digo, bueno, ¿a qué distancia está? Y va, o sea, más simple en el sentido que va a ser más fácil de calcularla. Va a ser esa la distancia, ¿la ven? Más allá de que no le haya puesto el resultado, pero ¿todos ven que es esa la distancia? Eh, avísame, Mari. sí, se entendió. Ok. ¿Mm? Ya veremos cómo la sacamos, pero es esa la distancia. Y vamos a llamarla D1. D1 y en ver. Ahora bien, yo podía sacar esa distancia ¿por qué? Porque ¿cómo son la fuerza y la distancia, PB? Son perpendiculares, ¿sí? Ahora T, ¿puedo tomar esta distancia? Estoy preguntando. Dicen que no porque no son perpendiculares. No son perpendiculares, ¿sí? Exactamente. No son perpendiculares, ¿sí? Como no son perpendiculares, no puedo tomar esa distancia. ¿Quedó claro para todos eso? Sería cero, ¿no? No es cero, sino que no puedo tomar esa distancia. ¿Por qué? Porque tengo que buscar fuerzas que sean perpendiculares a la distancia. ¿Mm? O sea, tengo que buscar que sí o sí T sea perpendicular a la distancia, y para eso vamos a hacer esto, mira. Si yo tengo ahí una barra, ¿no? Y tengo una fuerza, ¿bien? Esa fuerza no es perpendicular, ¿verdad? No. No No. es perpendicular, pero si yo quiero tomar momento respecto a ese punto A, veo que esa fuerza la podía descomponer en esta componente y en esta componente, ¿sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Y esta componente qué pasa? Pasa por el punto, ¿verdad? Sí, sí. Claro, esa componente pasa por el punto. Entonces esta vamos a llamarle F
Fx y Fi. Cuando descompones, disculpa, Sí, cuando decime. descompones la fuerza T, ¿la tomas desde el punto B para Sí, encontrar desde el punto coordenada B. X, Y? Ujú, Ah, sí, desde el desde el punto B. punto que tiene, desde el punto Desde de donde arriba está no se puede. aplicada. Ah, dale, gracias. Solamente, solo desde acá. ¿Mm? Entonces, ¿por qué lo descompongo desde acá y no desde acá? Porque yo lo que estoy viendo es la barra. A mí me importa que la barra se mueva, no el punto de la pared. ¿Me seguís? Gracias. Ahí está, ahora sí. Bien. Entonces, cuando yo descompongo esta F en Fi y en Fx, yo veo que, ¿qué pasa con esta? ¿Cómo es el momento? Cero. Cero, Cero. ¿sí? ¿Por qué? Porque pasó por A. Todos se tienen que acordar de esto ahora, ¿sí? Y Fi, ahora sí hace momento. ¿Mm? Perpendicular. Claro, porque es perpendicular, exactamente, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, ahí sería el perpendicular. ¿Mm? O sea que solamente la que haría momento es la Fi, ¿sí? ¿Queda claro? Ok, entonces, ¿ahora qué pasa? Esta B, bueno, denme un segundito, ¿sí? No, ok. Bueno, esta no la voy a poder volver a correr, pero esta T, vamos a decir que tiene dos componentes. Una componente vertical y una componente horizontal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Alguien, si no se perdió en alguna parte, me diga, no entendí tal parte. Eh, Así, dicen que entendieron. ok, genial, gracias. Thank you por esta mano que me estás dando. Tengo TI y TX. Ahora bien, quiero que me digan una cosa ustedes. ¿Cuánto vale este ángulo que está acá? ¿Cuánto vale? 60. Vale 60. ¿Sí? ¿Todos ven que acá hay un 30? ¿Lo ven? Si este es 30 y todo esto es... no, pará. No, no sé si es 60, ¿eh? Sería 60 que si yo mirara todo esto, ¿verdad? Mirá. Si yo mirara este ángulo, ¿No es 30? ahí vamos a verlo. Veamos, a ver. Si acá es 60 y acá es 30, ¿cuánto vale el grandote? Vale 100, ¿verdad? O sea, este que está acá vale Vale 100. 90, no 100. Este vale 100. O sea que acá tengo 80, ¿no? No, vale 90. 30 más 60, 90 y querés llegar. Ah, tenés razón, flashé con todo. Ok. 90, ¿sí? Ahí va. Bueno, está bien, me puedo equivocar, ¿eh? Entonces, si este es 90, acá y mío, no se vería el 90. Pero bueno, esto vale 90, dibujo engañoso. Eh, entonces acá tendría 90, por ende, no. Houston tiene un problema. No, para, este no puede valer 60. Por la ley de los ángulos No, es que yo externos le... opuestos, no ¿El de te. arriba no es 50? Sí, acá tendría que poner 50. Bueno, igual algo inventado, sí, no es que... A ver, ahí está. Ahora sí nos daría.
¿Por qué? Porque si esto es 100, ahora sí, acá tengo 80, entonces este ángulo chiquitito, ¿cuánto vale? 10. ¿Queda claro? Sí, perdón por tantas vueltas. Ahí tengo 10 grados. ¿Sí? ¿Se pudieron conectar ahora? Avísame, Mary, cualquier cosa. Ahí te pusieron que no entiende por qué tomas las distancias así y no las diagonales. Se corta el audio. ¿A mí? ¿A mí se me corta el audio? No, Ah, porque puedo, si tomo las distancias diagonales, mira, te lo voy a mostrar aparte, para no. Yo tenía esa barra, ¿no? Y tengo eh, flecha, tengo ahí una tensión y tengo este peso de la barra, ¿sí? Si yo tomo las distancias diagonales a este punto, o sea, las tomo sobre la barra, lo que yo tengo que hacer es descomponer las fuerzas sobre la barra. Y a muchos eso no sé si les gusta ver esto. Mm. Sí, o sea, esto es el otro caso. Acá yo estoy tomando una componente de la fuerza que es perpendicular a la barra. ¿Mm? Cuando en realidad yo puedo tomar las distancias perpendiculares a la fuerza. Esto tomar la fuerza perpendicular a la distancia. F perpendicular a D. ¿Sí? Lo que yo estoy haciendo acá es tomar la distancia perpendicular a la fuerza. ¿Mm? Bien. Entonces, volvemos. Eh, ok. Bien. Entonces vemos TI. ¿A qué distancia está? Y está ¿Por qué es 10 el ángulo? porque acá es 100, ¿no? Si este es 100, ¿cuánto vale este complemento? ¿Cuánto vale este? Vale 80, ¿no? ¿Me seguís? ¿Ves que todo esto es Sí, sí, 180? sí, sí. Entonces, si ese vale 80, acá tenés 90. Ah, ¿Mm? ahora sí, Este tiene que valer ahora 10. sí, gracias. ¿Está? Bien. Genial. Bien. Entonces, tengo para T y tengo esta distancia verde. ¿Mm? De Pero dos. para D2, sí, ahí le vamos a poner nombre. Bueno, vamos a hacer una cosa. Primero le vamos a poner nombre. Tengo D2. D2. Color verde. Bien, D2, que es la larga, ¿sí? Pero fíjense, TX, ¿cuál es la proyección de TX? Es toda esta. TX viaja por todo esto. ¿M? O sea que, ¿cuál es la distancia del punto A? Y bueno, la más cortita, que va a ser esta que está acá. ¿La ven? Y esa es de 3. A ver, lo voy a hacer en un dibujito aparte, por las dudas. A ver. eh, lo voy a hacer acá al costado. Tengo
Ahí tengo la barra, ¿sí? Tenía T descompuesta, ¿no? Uy, falta flecha. Tenía T descompuesta, o sea que acá tengo una T vertical, tengo una T horizontal, ¿m? Y acá tenía el peso de la barra. Y acá tengo la pared, ¿sí? Entonces yo que dije, bueno, acá está. Esta T tiene esta distancia. Bien, esta violeta tiene esa distancia. Esta otra violeta tiene esta distancia. Pero la proyección de la que está abajo, esta, la TX, tiene otra distancia, que es esta que está acá arriba. ¿Me expliqué? ¿Entendió cuál es? Esta es de 3, esta es de 2 y esta es de 1. ¿Lo ven? O sea, esta es de 3, esta que está acá abajo es de 2 y esa que está ahí es de 1. ¿Me siguen? No, alguien se perdió. A ver, mira, esta es TI. Bueno, la voy a hacer de nuevo. Mira. Ah, fuck. Esta es TX. El peso de la barra es este que está acá. ¿Mm? Bien. Ahí tengo las fuerzas descompuestas. La fuerza TX, vamos a marcarla con otra flecha. Deshacer, vamos a ponerle más peso. La TX, que es esa, vamos a cambiar color. Tiene esta distancia azul, esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es perpendicular, ¿ves que son perpendiculares? Entonces, esta recta tiene esta proyección y me da esta distancia que es de 3. El peso de la barra es perpendicular a esta distancia y uy, la TI, esta tiene esta distancia verde que está acá abajo. ¿Sí? ¿Ahora se ve mejor? Sí, Ok, bien. O sea, es TX por D3, peso de la barra por D1, TI por D2. ¿Sí? Entonces, cuando yo planteo el momento en A, ¿qué sucede? Tengo que ver, vamos a usar este que por ahí está menos engorroso, pero yo sabía que este angulito, ¿dónde estaba? Yo sabía que esto valía 10, ¿verdad? Sabía que ese valía 10. Bueno, el de arriba también va a valer 10. Bien. O sea que, volvemos. Cuando voy a plantear momento en A,
voy a ver qué fuerzas son las que hace momento. Del punto A, en este punto A dijimos que solamente la T y el peso de la barra hacían momento. Pero la T, como no es perpendicular, busqué dos fuerzas que sean sí perpendiculares. TX es perpendicular a D3 y TI es perpendicular a D2. Que es peso de la barra por D1. Fíjense que no les voy a poner signos. TI por D2 y TX por D3. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver? La Convención convención de de signos. signos, ¿sí? Y eso lo voy a hacer rápido porque veo que estamos muy sobre la hora. Vamos a arrancar más tarde igual la otra clase, ¿sí? Tómense media hora, o sea que arrancaríamos a las 6, la de cinemática, ¿sí? No hay Discúlpenme. problema. TI, ¿para dónde varía girar esta barra? Y va a ser esto. ¿Lo ven todos? ¿Todos ven eso? Sí. Bien. Y si yo defino sentido de giro, horario, positivo, ¿qué signo va a tener este que está acá? Esta TI. Esta TI es Negativo. negativo Negativo. porque es antihorario. ¿Todos ven eso? Negativo. O sea que acá TI es negativa. ¿Sí? TX, ¿cómo va a hacer girar esta barra? Bueno, fíjense cómo iba TX. TX haría todo esto y cuando llega a la barra le va a hacer este giro. ¿Lo ven? Ah, ya lo vi. ¿Sí? O sea, fíjense que TX hace toda esta vuelta. ¿Bien? O sea que ¿qué sentido de giro tiene? Positivo. Positivo, ¿sí? Porque todo este giro va a ser más porque es horario, ¿sí? O sea que TX es positiva. Y el peso de la barra, todos ven que va a ser este movimiento también. Va a ser Va positivo. a ser positivo también. ¿Me expliqué? O sea que este es positivo también. Ahí piden repetir el TX, si Ah, puede ser. bien. Bueno, bárbaro, gracias. TX, fíjense que ustedes tienen la barra así en diagonal y vos tenés una fuerza que te la está apuntando hacia allá. Esa es tu TX, ¿sí? Pensá en esto. Si vos tenés esta barra fijada acá, si yo tiro para allá, ¿qué va a pasar? La barra va a hacer este giro, ¿sí? Pero si tiro para este lado, ¿qué giro va a hacer mi barra? Va a ser ese giro, ¿lo ven? ¿Lo ven el giro ese? Sí, Porque yo fijo este punto y tiro para allá, o sea que esta barra va a hacer este movimiento, va a ir para allá. Pero como está fijo acá, y bueno, va a rotar en este sentido, va a hacer toda esta vuelta. ¿Sí? sí. Por ende, me quedó ahí y es positiva, y le puse positivo. ¿Sí? Bueno, a ver, después las distancias las pueden sacar. Eh, de uno que es. Y bueno, esto es... olvidé.
acá tienen L sobre 2. Y este tramito de acá también es L sobre 2. ¿M? O sea, todo esto es el largo total, que no lo tenía. ¿M? Obviamente esto igualado a 0. Bueno, ya sabemos que esta era positiva, esta era negativa, esta era positiva. ¿Sí? Pero yo quería destacar una cosa. D1, ¿qué era? D1 es el coseno de 10 por L sobre 2. ¿Sí? Pues es la adyacente. ¿M? D2, ¿qué va a ser? Y bueno, D2, o sea, la hipotenusa de acá no es L sobre 2. En esta partecita chiquitita era L sobre 2. En esta toda es L. Entonces L coseno de 10. Coseno de... ¿Dónde está? Coseno de 10. Y D3, que es... Ahora fíjense, esta es la hipotenusa, pero ahora no estoy tomando el adyacente. D2 no es este adyacente, es la altura. O sea, es Seno. L, claro, seno de 10. ¿Sí? Pero fíjense una cosa, que era lo que yo quería destacar para ya terminar. ¿Qué tienen en común todos los términos? La L. L. L, ¿sí? ¿Y no puedo sacar L factor común? Sí. Y lo podemos eliminar. Exactamente. Me preguntarán, ¿cómo es que lo voy a eliminar? Y bueno, ahora vamos a ver por qué. Saqué factor común L. ¿Alguien se perdió en por qué saqué factor común L? Eh, ¿Alguien se perdió? Mm, ¿O en alguna otra parte? No, Bien, entonces, ¿por qué puedo eliminar el L? Y bueno, porque a ver, este L está multiplicando. ¿Cómo pasa dividiendo acá? Pasa dividiendo Perdón, pasa cero. dividiendo, sí. Me queda 0 dividido L, Cero. 0. Entonces, chau. ¿Mm? ¿Sabes por qué? Porque pasa dividiendo acá. ¿Se entiende? Cero dividido L, me está quedando 0. Esto lo van a hacer siempre, ¿sí? Bien, y bueno, esto sería todo, ¿sí? Si no tienen alguna duda, mi idea sería que esto lo planteen. ¿M? Eh, Acá mírense, me faltó algo importante. Tx es t por coseno de Dios, o sea, le tenía que haber sacado el ti y el tx. Ok. ¿Sí? Y fíjense, en esta ecuación, en esta también, ¿cuál era la incógnita a sacar? T. Atención. P. Claro, la T. Fíjense que es la única incógnita que tienen. ¿Mm? Bueno, porque el L se fue, desapareció, ¿sí? El L desapareció, entonces lo único que me quedó es este peso que lo tengo, esta incógnita, esta incógnita. Sacan factor común y resuelven. ¿Mm? Así que se lo dejo de tarea, pero ese sería el planteo, ¿sí? Después cuando volvamos, me dirán cuánto les dio. ¿Mm? Yo lo voy a hacer igual. ¿Mm? ¿Queda claro?
Sí, profe. Bárbaro, buenísimo. Bueno, Sí.